Desde el mes de enero, aviones estadounidenses y británicos bombardean los suburbios de Bagdad. La acción fue bautizada como Operación Tormenta del Desierto. En marzo, la Argentina establece por ley la paridad peso-dólar y firma la creación del Mercosur. En agosto se derrumba la torre de Radio Varsovia. Es la estructura más alta construida en la historia. Dicen los antiguos que estamos en este suelo del sur desde cuando el que siempre existió puso el hombre y la mujer en el centro de todas las honduras del cielo y de la tierra. Somos pueblos de este sur americano, donde es sabido que el hombre y la mujer viven sitiados por el fuego y por el agua. Los abismos, por el que hace remolino con los vientos y los que roban para el daño. Sabedores de que para salvar la vida había que saber, se dice que los antiguos hicieron sus hogares guiados por los rastros de todos los héroes que en este mundo batallaron para que el ciclo del pan no se rompiera. Por eso, en los hogares de nuestros pueblos del sur, se han mestizado voces, sangres y dioses de picunches italianos, de españoles, araucanos, ranqueles, rusos, polacos, de puelches y tehuelches, de galeses, mapuches, sirios, armenios, turcos, de criollos del norte, del este y del oeste. Somos de estos suelos del sur, y en esta fe han hecho nacer a sus hijos los antiguos. Porque siempre es mejor que haya vida y no muerte solamente. El canciller Guido Di Tella anunció hoy que la Argentina abandonará el movimiento de países no alineados. La decisión, dijo, se tomó en la creencia de que democracia y economía liberal es la vía correcta para... Este es el lugar de un pueblo llamado Los Antiguos. Estamos al sur de América del Sur. Estamos en el borde, donde la gran meseta patagónica empieza a hacerse cordillera de los Andes. En su informe de 1991, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente acaba de afirmar que unos 6 millones de hectáreas al año pierden su capacidad para producir alimentos en todo el mundo. Esto significa que la desertificación provoca una caída de la producción de alimentos de alrededor de 42 billones de dólares anuales. Se sabe que justo en este lugar, hace muchísimo tiempo, los caciques que ya no podían malonear se hacían de a pie para descansar los huesos. Este era el lugar de los ancianos. Se dice que en tiempos de confusión, los nuevos caciques se llegaban hasta acá para pedirle consejo a los antiguos. Por eso, el nombre de este pueblo. Por eso, estamos acá. La aseguradora inglesa Lloyds señaló que las catástrofes naturales se han convertido en un costo insostenible para el mercado de cauciones. Aún así, el presidente Bush dijo hoy no estar convencido aún de que el cambio climático estuviera sucediendo en realidad. Estamos cerca del lugar donde las placas de Nazca, la Antártica y la Sudamericana tienen su punto de encuentro. Es el cinturón de fuego de los Andes, donde hay más de 50 volcanes que siguen activos. El Hudson está a 113 kilómetros de los antiguos sobre suelo chileno. Su nombre recuerda al explorador Francisco Hudson,
que en 1857 desapareció junto con sus compañeros durante su segundo viaje por la zona. Los Antiguos está a orillas del lago Buenos Aires, muy cerca de la desembocadura del río Genimeni, frontera que los une y los separa de la localidad chilena de Chile Chico. En el año de 1991, entre las dos comunidades apenas sumaban unos 2.000 habitantes. Los comercios en ese tiempo no tenían todo lo que hoy tienen. Había cosas que en Comodoro o en Caleta las conseguía y acá no. No teníamos gas, teníamos luz las 24 horas, teníamos un solo teléfono, una cabina de teléfono. La farmacia tenía que esperar el pedido. Cuando iba a comprar el remedio, recién capaz que no encargaban porque no lo tenían. Era todo reducido. Llevamos una vida muy relajada para lo que nosotros estamos viendo en otros lados, ¿no? La municipalidad traía leña de lenga del Ceballo, lenga, niere, trozada, leña muerta, que se le llama, la leña caída, y la distribuía en la zona, o sea, en el pueblo, la municipalidad. En el 91 estábamos un poco a la antigua, digamos, ¿no? Estar a la antigua. Entre los antiguos, estar a la antigua no tenía que ver con el atraso. Era una forma de estar en el paisaje. Todo es respirar, criar los animales, sostener la comunidad y buscar el fruto. Bueno, como el valle es fértil, producimos frutas todas. Peras, manzanas, ciruelas, damascos, duraznos, pelones, grosellas, corintos, frambuesas, frutillas. Esta es una herencia de nuestros abuelos, la cual hemos incorporado nosotros como cultura y bueno, lo seguimos haciendo. Según se informó esta mañana, pobladores del Valle Huemules en Chile sintieron durante el día de ayer movimientos sísmicos de baja intensidad. Esto fue a unos 40 kilómetros del volcán Hudson, muy cerca de la frontera con Argentina. Nosotros nos dimos cuenta que empezó a caer ceniza la noche anterior, que era como un talco. Era súper finito, entonces era algo novedoso y no asustaba, todo lo contrario, era una cosa novedosa, así que fuimos en la camioneta hasta el mirador. Pero a partir en horas nada más, esa de polvito se puso como una arena, caía como arena. Entonces fue todo, cambió ya del entusiasmo y la novedad, empezó a ser como trágica la cuestión. Estaba sentado en mi casa, sentíamos vibrar los vidrios y era como una noche, no sé si ustedes chicos sienten la sensación cuando comienza una noche de invierno a nevar, que se hace un silencio total y vos te das cuenta desde adentro sin ver que está nevando. Esa sensación sentí yo.
ese ruido de los vidrios golpeándose hacía que a uno se le vuele la imaginación. El perro sí se había empezado a poner nervioso, atropellaba la puerta, que no estaba quieto en ningún lado. Se escuchaban los perros de todo el barrio ladrando desesperados. Había tormentas eléctricas muy, muy intensas con relámpagos que abarcaban 120 grados de horizonte de nube a nube. Salgo para afuera, miro y encuentro en la superficie toda una cosa rara que me impresionó de tal manera que no entendía qué estaba pasando. Amaneció a las 12:30 del mediodía, porque hasta el momento no se veía nada, pero nada significa nada. Imagínate una noche oscura, sin estrellas, sin luna y sin luz en la calle. A tal punto que yo, entrando en la municipalidad, me llevé por delante una camioneta entrando caminando, porque no la vi. Claro, el primer momento es caótico. Es caótico porque nadie sabe para dónde disparar. Tampoco lo sabe el gobierno. Es cierto que uno no puede escapar a la sensación de miedo, por eso, porque finalmente no sabes si va a continuar, hasta dónde va a continuar. Estaba oscuro, tormentoso, había truenos, explosiones del volcán, se mezclaba una cantidad de cosas que uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Me quedé largo rato en mi casa meditando qué iba a hacer. Está escrito que en una estancia entre los antiguos y Comodoro Rivadavia hubo un peón de campo que servía un patrón al que lo unía un sordo rencor por cosas pasadas. Se dice que el suyo era un odio que hasta el día del volcán había permanecido en silencio. Fue así que la noche de la erupción lo encontró esperando la primera luz del alba. El día no empieza, dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? El peón cree que el fin del mundo por fin está llegando. No voy a irme así, no con las manos vacías. Entonces piensa en hacer justicia. La cara de su patrón se le dibuja en la frente. Si la muerte me va a llevar, yo me lo llevo a él conmigo. Su facón es un hilo de plata a su lado. Está hecho. Y limpia la hoja en la mata. Ya sin odio, triste y tranquilo, el peón se sienta a esperar, rendido a la negrura de aquellos cielos. Ya me podés llevar. Llévame. El hombre pensaba que el fin del mundo se le venía, y tuvo razón. Después de esa noche, su mundo ya no sería el mismo. Se ha escrito que esto pasó en un campo entre Comodoro y los antiguos. Fue un día de agosto de 1991 cuando el Hudson vino a enredar destinos. Algunos hablaban de que el lago se iba a desbordar, porque iba a haber un movimiento de suelo, que se podría abrir la tierra. Muchas personas pensaron eso, que este era el fin de todos y que podíamos llegar a quedar sepultados del día a la noche. Yo me imaginaba esto, que la tierra... Yo miraba todo el tiempo el piso. Yo digo, ¿qué pasa si se abre? ¿Para dónde disparo? Entonces yo le digo, tengo miedo. Yo también. Sí, pero me dice, pero lo tenemos que controlar. Y si estamos charlando, es porque está controlado. Si te imaginas cayendo arena con una oscuridad completa, porque ya no era ceniza, después caía arena directamente. Y en la oscuridad directamente que no veías ni las manos. Entonces eso, más los relámpagos rajando el cielo, era realmente imponente y la gente realmente se empezó a asustar mucho. No dormí en toda la noche pensando qué problema podía llegar a pasarnos. Pero a todos nos pasó lo mismo. Nadie salió a ver al vecino, a comunicarse con el otro. No teníamos salida, no nos daba... Estábamos inmovilizados. Y de ahí en más todo fue muy intenso, porque fueron días
extraños. El hecho de que sean las 10 de la mañana y que no se vea el sol es de fin del mundo. Es de fin del mundo. Somos pueblos de estas tierras del sur, y somos, con todas nuestras tormentas, violencias y misterios. Estamos en estas patrias duras y azotadas, que cuando parece que ya no tienen más para dar, nacen de nuevo. Somos del sur y somos hermanos, y entre los muchos cuentos de muerte y de nacimiento que esta tierra ha conjurado, vamos a hacerle un lugarcito a esta historia del volcán. Cuento a la manera de los antiguos. Estamos en el extremo sur de todo lo que existe, y en la mitad de la nada, una muy pequeña fe baila. Siempre baila. Baila las suertes de la cosecha en la tierra, para que se nos dé maíz y no maleza. Cuando la última década del siglo XX comenzaba, todos ellos estaban acá haciendo su danza cotidiana. Con un abuelo que en 1920 zafó del fusilamiento de la rebelión campesina en la Patagonia, Anaíes Homniuk hoy cultiva cereza y corinto en la zona. Ángel Seguel, de familia pionera, chacareros todos, es también poeta en los antiguos. Ella es María Elena Sandoval, hermana de don Oscar, el intendente. El día que no salió el sol, la encontró al frente de la oficina de acción social y se arremangó como a todos. Miriam tenía 15 años cuando explotó el volcán. Escribió un diario con lo que fue viviendo por esos días. El que mantuvo la usina del pueblo andando fue su padre, Lito Olivares. Eduardo Lolo Castelli anduvo por muchos lados antes de echar raíz en el pueblo. Es arquitecto, ávido lector, y en 1991 hacía un programa en la radio de Pepe Cienfuegos, otra familia pionera de la zona. A Guillermo Rodríguez primero le tocó ser soldado en la Guerra de Malvinas. Después se casó con Isabel y llegó acá cuando apenas había unos 500 pobladores. Con los retazos de sus palabras y con otras cosas escuchadas en el ir y venir del viento, sigue este cuento. Hacía pocos días que había habido un viento bárbaro, estábamos absolutamente tapados de ceniza, de la más fina, de la que todavía quedaba en el aire, una tan fina que se metía hasta por debajo de las puertas y adentro de los cajones. Yo hacía todos los días un programa en la radio de lunes a viernes, en realidad, y en este programa trataba de dar ánimo, de invocar en la gente esa esperanza, esa fuerza, esas ganas de luchar, de reaccionar, porque cuando vos estabas solo en tu casa porque tu familia había sido evacuada y te despertabas de repente a las 4 de la mañana y sentías todo el silencio, prendías la radio y había música. Por lo menos sabiendo que había música, sabías que había alguien en la radio pasando música esa noche y mientras escucharas esa música estaba todo bien. Podías pensar en el día siguiente. Estar encerrados, tener que tapar todas las ventanas con cintas, estar muy atento a lo que sucedía afuera, generaba un ambiente intenso. La ceniza era tan fina que a los 2 o 3 días se filtraba por entre el pegamento de la cinta y la cinta se despegaba sola. A todo esto seguía cayendo ceniza. Venían ráfagas como el viento.
primeros patios que se limpiaron, que ya se veía el césped verde, las liebres de la zona, buscaban comer. Y se encontraban que lo único que podían comer y atacar eran las plantas frutales, los árboles, los cerezos. Comían la corteza, a consecuencia de eso, a continuación encontramos que al no tener la corteza el árbol se secaba y árbol muerto. Las pocas gallinas que había, el que tenía que darle, le podía dar. Y el que tuvo que abandonarla, bueno, la mayoría moría. Los pajaritos, los zorzales, todo eso tenían que esperar que alguien limpie un pedacito de tierra para que poder comer, pues no son animales de escarbar. Las ovejas tenían que comer algún gajito de algún junco que asomaba de la laguna, pero como las lagunas estaban tapadas con la ceniza volcánica que era flotante, las ovejas se metían a querer comer eso y lo poquito verde que veían y bueno, se ahogaban porque quedaban enterradas en las lagunas, por eso hubo mucha mortandad de lanar. Decíamos la pucha, nuestra gente no está, hasta los pájaros se están muriendo. Las abejas no tenían cómo recolectar nada. Empezamos con un problema que empezaba a crecer la preocupación en cuanto a qué iba a ser de este valle. Yo a la guerra fui de voluntario, pidieron voluntario y yo tenía ganas de ir, de estar. Y en la guerra vos estás preparado para recibir bombazo, balazo, lo que sea. Es algo que vos ya lo estás esperando. En cambio, la naturaleza actúa de una manera impredecible, no sabés lo que viene. Entonces es peor. Para mí es peor en ese sentido. Era algo incierto todo. Entonces, por más que venga la ayuda, que venga el agua, los barbijos, el colirio, los médicos, pero nosotros queríamos saber qué iba a ser mañana de la localidad, ¿no? Si íbamos a recuperar o no. No podíamos movilizarnos con vehículos porque mezclado a la ceniza había agua, lluvia, y se hacía un enchastre en el parabrisas, bloqueaba los limpiaparabrisas, entonces imposible transitar. ¿Quién nos venía a auxiliar? Este era el tema, si eso persistía. ¿Cómo ingresaban a nuestro pueblo si no se podía transitar por las rutas? Cuando en la mañana salgo y me voy, como podía, llegando así bien tapado de todos lados, llego a la estación de servicio y me doy cuenta que todo el mundo estaba cargando combustible. Paso por la comisaría y los mismos agentes ya estaban que le ponían una pistola en la cabeza al comisario porque querían que saquen su familia por lo menos. Cuando hacemos cargo, creo que el peor día fue el día que estuvo de noche, a las 11 de la mañana estaba oscuro. Fue cuando la gente se desesperó un poco más y quería salir sí o sí del pueblo. Me empecé a encontrar con toda la gente que se iba. Ya era desierto esto, se iba la gente y evacuándose, pero se iban. Y si bien la ceniza estaba honda, la rural patinaba en la arena porque no se calentaba. Y bueno, cuando llegué acá dije, bueno, quedaré solo. Nosotros a través de Defensa Civil tomamos la determinación de cortar la ruta, porque la ruta estaba imposible, había mucha ceniza volcánica, voladeros, no se distinguía bien. Volaba todo ese polvillo que parecía
como un vidrio molido, así, que ardía la cara, ardía la piel cuando azotaba. Yo iba en mi auto a buscar agua a Perito Moreno. Cuando el viento paraba un poco, iba rápido, por ahí se hacía bardones de mucha arena, entonces teníamos que pasar, que un día casi volqué porque se saltó el auto, pero como 1 metro, había un bardón, yo iba muy rápido porque iba a buscar agua y leche para mi familia. Podía ser peor si se iban que si se quedaban acá. Entonces, lo que pretendíamos nosotros era hacer una evacuación, pero organizada. Cuando entró al municipio ya había mucha gente, el intendente estaba hablando por radio. Él estaba más o menos pasando un parte de la situación a Gallego, de cómo estaba la cosa, y brindando cierta tranquilidad, ¿no? Entonces me pongo detrás y le digo, pedí colectivos. Y no sé, habrán pasado casi 24 horas que nadie respondía a lo que nosotros estábamos viviendo. Viernes 16 de agosto de 1991. Hoy sigue cayendo ceniza. Hace 2 días que cae. Todo parece tan viejo, tan solo. Es que estamos acostumbrados al verde y ver todo cubierto de arena es feo. Ahora el Jackson está enojado y escuchamos sus retos y vemos apenas cómo sigue cayendo ceniza. Digo apenas porque desde las 3 de la tarde que está todo muy oscuro y es ahora las 5:50 y todo es tan raro, no parece real. Tengo miedo, no quiero demostrarlo, se me llenan los ojos de lágrimas, pero no, soy fuerte, no debo llorar, aunque me coman los nervios. Jackson, que con tus cenizas nos tapaste el sol, ¿qué podemos hacer con vos, contra vos? Nada, son las 10:52 y esto está todo oscuro, muy pero muy oscuro. Jackson sigue bramando. Y empezó el viento, y a volar ceniza, y la gente, los noticieros, y a movilizarse todo, y la preocupación. Ahora estoy tan lejos de papá, me siento terriblemente triste. Era impresionante el ruido, y la ceniza golpeando mi campera, y los relámpagos, y apenas se podía ver. Papá, te quiero tanto. Cómo me gustaría ver todo por tus ojos. Prefiero estar allá con máscara y antiparras ayudándole. Ahora van un montón de medicamentos y agua. Médicos, especialistas para que investiguen. Ayer, mucha gente de los antiguos se quiso ir. El polvo se levanta y hay que limpiar cada 5 minutos. Deprime tanto. Pero no, tenemos que salir adelante, ver las calles llenas de lomas de arena, la gente en las calles trabajando, con máquinas, camiones, palas. Los medios comenzaron a conversar mucho sobre el volcán. Los Antiguos estuvo por un par de días en toda la tapa de los diarios y tampoco sabían de qué se trataba. Habíamos conseguido, como de costumbre, con un palito y un alambre, bajar la señal de Telefe.
y nos dábamos cuenta que los periodistas, en mor de buscar el espectáculo y de buscar la sensación, decían cualquier cosa, que habían evacuado toda la localidad, que la ceniza era radioactiva, cualquier pavada. Uno leía las noticias en los diarios y decía que una nube tóxica avanzaba sobre la provincia de Santa Cruz, que era totalmente errónea, pero como no tenían información, informaban cosas que no eran las más adecuadas. Y todos temblábamos pensando qué estarían pensando nuestra familia en el norte mientras veían eso, sin que tuviéramos posibilidad de comunicarnos de ningún modo. Porque el teléfono con antena satelital se había roto hacía un par de semanas atrás y el señor encargado del correo era asmático, así que el primer día de ceniza tuvo que salir volando. Entonces nos quedamos sin telegramas, sin teléfonos y sin nada. En ese tiempo creo que Canepa estaba trabajando en ATC y fue el primero que llegó acá, porque me acuerdo que otros le erraron el Vizcachazo, fueron a parar a Gallego y de ahí transmitían, decía escasos kilómetros del volcán, estaban en Río Gallego. Decían, llegaron al Calafate o llegaron a Río Gallego para ir al glaciar Perito Moreno y nosotros decíamos, acá estamos nosotros, necesitamos acá, los antiguos, como nadie nos conocía. Fue Canepa quien llegó, el primer periodista muy preocupado y en una tormenta volcánica impresionante que él no lo podía entender. Se juntó, se agarró a nosotros y estaba tan desesperado como nosotros. Tuvimos periodistas que entraron muy desesperados y muy asustados a la población y comunicaban como que esto era el fin del mundo, ¿no? Era un desastre, que el pueblo no sabía lo que iba a pasar, que no sabía lo que podía caer, que en cualquier momento iba a haber un terremoto, decía, pero cosas que, si bien podían haber sido ciertas, porque nadie sabía lo que podía ocurrir, no era el lugar indicado para decirlo, porque justo delante de un grupo de gente que nosotros habíamos terminado de tranquilizar hacía un ratito. Entonces, yo le digo a un muchacho que estuvo con nosotros trabajando siempre, que en ese momento era secretario de gobierno, Miguel Saraza, le digo, ¿por qué no me lo llamaba al muchacho? Llévamelo a la oficinita. Hay una oficina que es el lugar donde el intendente atendía a la gente. Entonces lo hacemos entrar a la pieza y le dijimos con muy buen tono que no podía hacer lo que estaba haciendo. Nos costó una hora calmar a la gente, que se nos venía todo encima y vos nos revolviste el avispero, se nos volvió todo loco de vuelta. La gente se nos volvió loca enseguida otra vez. Así que le pedimos que haga su trabajo como corresponde, pero que lo haga en otro lado, que por favor no desanime a la gente o que no la anime a ir a entorpecer nuestro trabajo y que querer irse a lo loco. 12 de agosto de 1991. A las 12:45, las aguas del río Murta, en Chile, se cubren de cenizas. La velocidad de propagación alcanza los 100 km por hora. El primer problema que tuve desde el punto de vista médico es saber a qué se ponía la gente. Cuando los antiguos fue sometido por la ceniza, no teníamos elementos como para defendernos de eso. 13 de agosto. Hay explosiones, relámpagos y truenos. La pluma del volcán abarca un frente de 60 kilómetros y lleva una carga de 500.000 toneladas de dióxido de azufre. Ninguno de los que estábamos ahí teníamos experiencia con respecto a lo que era la ceniza en suspensión, ¿no? Pocos días después, digamos, yo te diría una semana después de la emergencia, empezaron a caer delegaciones de gente que venía a recoger muestras de la ceniza y llevársela. Y comenzaron a mandarlos los análisis correspondientes. Tenía carbono, tenía magnesio, pero no tenía ningún mineral en cantidades o en concentraciones tales como para que sea nocivo. Lo que era nocivo de la ceniza era la acción mecánica de la ceniza. El hecho de respirarla, el hecho de digerirla. 14 de agosto. El satélite Nimbus 7 informa que la nube volcánica ya está llegando a Islas Malvinas. A las 2 de la tarde, los antiguos Chile Chico y Puerto Ibáñez quedan en completa oscuridad. 15 de agosto. A las 22:38 se registran temblores en serie. Densas nubes de polvo en suspensión se mueven por la zona. Una gente que ayudó muy seriamente fue la gente de Defensa Civil de Caleta Olivia. Ellos tenían una cantidad de máscaras, de respiradores de esos comerciales que se usan para pintar autos, por ejemplo, y nos mandaron. Y un grupo de chicos de Defensa Civil de Caleta Olivia se dedicó a cortar botellas de gaseosa de 2 litros,
sujetarles un elástico y meterles goma espuma adentro. Habían venido máscaras del ejército israelí, que acá llegaron unas 200 y algo. El problema con esas máscaras eran máscaras con un poder filtrante muy alto y por lo tanto con un flujo de aire muy bajo. Entonces había que trabajar como quien trabaja bajo del agua, con gestos pausados, y los muchachos de acá se ponían esa máscara, empezaban a paliar todos entusiasmados y a los 3 minutos estaban absolutamente ahogados, así que no querían usarla para nada. Ahí nos dimos cuenta que ninguna de las máscaras industriales que nos mandaron servían. Tampoco servían las que habían hecho los chicos en Caleta Olivia. A mí me citaba el médico, como estuve expuesto todo el tiempo afuera. Me citaba, me hacía análisis, hasta ahora creo que no tengo nada. 16 y 17 de agosto. La población chilena al otro lado del Genimeni es auxiliada por la comunidad de los antiguos. 20 de agosto. La nube volcánica llega a Australia. Le llevará 15 días dar 2 vueltas completas al hemisferio sur. El tema del impacto en la salud por respecto a la ceniza no se ha podido determinar incidencia de la mortalidad. El año del volcán, la tasa de mortalidad infantil en la zona era de 10,4 por 1000. 4 años después, llegaba a los 28 por 1000. En el caso de un aumento de índice de mortalidad, habría que hacer un análisis retrospectivo y ver cuáles son las causas y analizar caso por caso. Ciegos, los pájaros se caían de los árboles, las colmenas se morían. En todas partes, los desiertos cercaban los valles, los glaciares, los pueblos. Ese año, el volcán se llevó más de 1,5 millones de ovejas y todas las cosechas de fruta fina. Quedó, sin embargo, aquella muy pequeña fe de los antiguos trabajando. Se quedaron, el lugar no los soltaba, como Ángel Seguel con sus poemas. Escrito mientras caían las cenizas del volcán Hudson por segundo día. Sopla el viento, y afuera las cenizas del volcán en remolinos por los cielos se elevan, queriendo llevarse en grises nubes la esperanza que queda. Sopla el viento, y adentro las mujeres putean, con la olla que no hierve, los chicos que no llegan y la ceniza de mierda que por los muebles queda. Es que en 2 días que el viento se enloquezca, asociado con lluvias que hace meses no llegan, la gente, nuestra gente estira en polvaredas la paciencia infinita que transita, el ojo pegado en la ventana hasta marchar por ella al vacío mental profundo de tormento. Y eso que aquí de vientos bien sabemos,
y sabemos de tierrales y esperas. Pero el polvo volcán lo gasta todo, hasta la patagónica paciencia, y esmerila los brotes de ilusión que nacen de la tierra, y por los pelos revuelca las angustias entre la polvareda. Solo ante la máquina, atolondrado aún, quiero escribir sobre algo que no puedo, algo que me supera y nos supera, algo tan simple así como es el miedo. Hoy tuve miedo, sí, tuvimos miedo. La nube de cenizas nos cubría, lenta e inexorable, como todo lo que escapa al dominio, y me decía, tranquilo, que todo está tranquilo, y sin embargo, seguía cayendo. No puede ser que esto me pase a mí, pero esta gente se acelera cada vez más, que ella habla rápido y conduce tan bien como apurada. Ya está pensando en irse, qué duda queda, está asustada. Y pienso para mí que no hay razones, que esta noche de día acabará muy pronto y que nos reiremos todos de nuestros propios miedos, pero pasan las horas y va subiendo. Inexorable como pocos, el volcán sigue escupiendo, las luces encendidas y es de día, aunque oscura de miedos, de impotentes miedos colectivos. Entre esta sensación que todo invade, los hombres sin embargo acrisolaron voluntad que en chorros de obstinada dulzura volcaron a la tierra que la vida les diera. No ha de morir. No pudo ni siquiera el mayúsculo susto de la explosión primera. Es más que el ave fénix que desde las cenizas renaciera. Renace cada día de viento en primavera, y en verano, cuando el sol achicharra las piedras, la voluntad mastica las cenizas, haciendo que la tierra devuelva amores verdes a las ilusiones que se aferraron a ella. Mis hijos se quedaron siempre asustados igual, pero ellos no querían salir cerca de la mamá y el papá porque tenían más miedo, y yo no podía irme porque tenía un compromiso con la localidad, con la gente, y conmigo misma. Era mi pueblo, es mi tierra donde yo nací, no la podía abandonar. Nos juntábamos grupos de 10, 15 personas, que estuvimos casi una semana, solo los 10, 15, éramos los protectores del lugar. La emergencia hizo que la gente se sensibilice y se ayude.